Generamos demasiados plásticos, sobre todo en alimentación, pero ¿son, por ejemplo, el cartón o el papel un futuro dentro del envasado? ¿Lo será el aluminio? ¿Nos estamos dirigiendo a un futuro de envasado alimentario sin plásticos? Lo vamos a aclarar todo esto y otras muchas dudas en el vídeo de hoy. Os aclaro en primer lugar que este vídeo va a pertenecer a una serie de contenidos que voy a hacer en colaboración con la ESAN y con EFSA en una campaña que se llama European Union Choose Safe Food, y vamos a tratar diferentes temas como el envasado alimentario, también el desperdicio alimentario. Hablaremos de algunas nuevas tecnologías y distintas cuestiones que yo creo que muchas veces generan muchas dudas. La primera de todas y el primer contenido que he escogido es el de envasado alimentario, el de los plásticos en alimentación en el día de hoy. Y para ello he decidido invitar a Sofía Garín. Ella es ingeniera de diseño sostenible y trabaja como Project Manager en Inedit, una empresa que busca soluciones sostenibles para diferentes industrias alimentarias y que su envasado sea pues mucho más sostenible. Además, ella es experta en economía circular y vamos a aprender mucho en la entrevista de hoy. Bueno, pues aquí te tenemos, Sofía, después de la presentación. Muy bien, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aitor. Y nada, bueno, como he introducido, vamos a hablar un poco sobre el tema de materiales alimentarios, esos materiales que entran en contacto con los alimentos, aunque también hay una gran cantidad de materiales que se utilizan para transportar, para embalar alimentos. Si tuviésemos que hablar sobre uno de los materiales más perseguidos, seguramente sería el plástico, ¿no? Estamos en una situación en la que parece que huimos del plástico, pero no obstante, si hemos llegado a este uso excesivo o masivo del plástico, será porque también es un material que presenta muchas ventajas, ¿no? Así es, totalmente. Al final, bueno, sabemos que el objetivo de los envases es preservar la comida, ¿no? Más allá también de diferenciarnos en el lineal, etcétera, pero la prioridad es conservar esos alimentos. Entonces, sabemos que el plástico tiene grandes propiedades, a nivel de propiedades barrera, a niveles de conservar atmósferas controladas, pero también tiene sus ventajas en otros aspectos de la cadena de valor, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de la logística, de su bajo peso. Por lo tanto, bueno, al final sí, tiene sus ventajas, pero también el problema es que lo hemos usado de manera indebida en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ha sido la falta de balanza y lo que nos ha llevado también a demonizarlo, quieras que no. Claro, porque además tiene mucha versatilidad, es un material transparente si queremos, si lo queremos lo podemos teñir, hay distintos grosores, podemos hacer un film, pero podemos hacer una botella, es decir, tiene una versatilidad enorme, ¿no? Sí, totalmente. El problema ha sido más bien ¿no? Que se ha hecho un sobreuso de este plástico para un sobreenvasado, pero también para aplicaciones que igual no tienen tanto que ver con el envasado, pero sí que tienen que ver con el consumo de alimentos. Cuando hablamos también de todos los fungibles, ¿no? Que como sabemos ahora están prohibidos por parte de la Unión Europea y que ya no los vemos, ¿no? Que hablamos de los cubiertos de plástico, por ejemplo, todo el tema también de vasos, platos, etcétera. Todo esto se está intentando reducir al máximo porque al final son aquellos objetos también que tienen más riesgo de acabar no en un sistema controlado y por eso también los encontramos en playas, etcétera. Entonces, bueno, y no es solamente por responsabilidad de los consumidores, esto es importante, es también por los sistemas que hay de recogida y de gestión, que es muy volátil, ¿no? Estos elementos tan finos, tan pequeños, tan ligeros que acaban volando literalmente y acabando en sitios donde no deben. Claro, porque además seguramente sí que para esos usos sí que existen mejores alternativas, ¿no? Lo estamos viendo a lo mejor con papel, con cartón, mientras que en usos quizás en la distribución el plástico ahí sí que hace un papel que es difícil de sustituir. Estoy pensando quizás en una cuña de queso, en un embutido envuelto en plástico, en un hummus preparado. Ahí no puedes utilizar otros materiales, ¿no? No, totalmente. Aquí lo que tenemos que repensar un poco son estos modelos de consumo, ¿no? O sea, nosotros cuando, no sé, vamos a la charcutería y compramos el queso a granel envasado, sabemos que no nos dura lo mismo que una cuña de queso que podamos comprar en el supermercado al vacío, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, como decíamos, cómo afecta a la conservación, pero esto viene de la raíz de los modelos de consumo que tenemos. Ahora mismo tiramos por la conveniencia, tiramos por grandes superficies donde queremos poder acceder a todo, ¿no? O sea, en vez de hacerte el hummus tú en tu casa, lo quieres comprar en el supermercado y todo esto conlleva, por supuesto, al uso de plástico. Entonces, yo creo que es importante que encontremos un balance, ¿no? Y también, bueno, es posible y es probable que aparezcan también nuevos materiales, porque se trata al final de entender cuál es el origen, ¿no? Entender cuáles son esos materiales que nos ayudan a diseñar
envase y embalaje para preservar los alimentos, pero también es importante saber qué pasa al final, es decir, cómo se gestionan estos residuos. Entonces, yo creo que hace falta invertir e investigar en los dos, tanto en el principio como en el final. Vale, ahí has nombrado, Sofía, diferentes materiales y el cambio de consumo, y se me ocurre lo que tengo aquí delante, que creo que nos va a dar pie para lo siguiente. Es un esfuerzo también que se le está pidiendo al consumidor, ¿no? El no tener esta conveniencia y esta máxima comodidad y recurrir cada vez más a alternativas, por ejemplo, rellenables, que no son de plástico, obviamente porque son materiales más estables a largo plazo, ¿no? Como puede ser el aluminio, como son las botellas de vidrio. Pero, claro, a veces la gente se piensa que las latas de aluminio pueden ser más sostenibles que el plástico, o incluso el vidrio puede ser más sostenible, pero depende, ¿no? Dependerá de... Totalmente de acuerdo. El tema está en que realmente estamos intentando categorizar los materiales como buenos o malos, y esto es un error. Al final, lo que tenemos que categorizar es el uso de los materiales como bueno o malo. Entonces, tenemos que ser críticos a la hora de decir, vale, ¿tengo alternativas a este uso o no? Porque si analizamos realmente a nivel de un ciclo de vida, de una huella de carbono, de un envase de un solo uso de vidrio versus de plástico, el impacto ambiental nos va a salir peor del vidrio. Pero ojo, no estoy diciendo que sea un material, por ejemplo, más noble el vidrio y que realmente para lo que lo tenemos que usar sea para la reutilización. Si tú vas a un restaurante y pides una botella de vidrio que sabes que después la van a devolver, la van a lavar y la van a volver a rellenar, esto es mejor que utilizar una botella de plástico, ¿no? Pero para ello, esa amortización a nivel de consumo energético, a nivel de lavado, se tiene que amortizar ¿con qué? Pues con el número de usos, ¿no? Entonces, necesitamos aumentar el número de usos de un envase que tenga un mayor impacto ambiental para que compense el de un solo uso de plástico. Claro. Pero, por ejemplo, cuando veo botellas de, latas de aluminio de agua o incluso Tetra Bricks, o sea, a mí... Que van del rollo sostenible, además, ¿no? Estas alternativas. En esos momentos es cuando te quieres morir, ¿no? Porque sabes que, por ejemplo, el Tetra Brick no se recicla en su totalidad, ¿no? Al final es un multicapa en el que, hay varios materiales adheridos y en el que el único que interesa, de hecho, a los recicladores es el cartón, y muchas veces ni se llega a reciclar por la calidad de este cartón. Entonces, sabiendo que hay un sistema para el PET, que es el material de las botellas de plástico, que está totalmente optimizado, controlado, pues resulta un poco incoherente, ¿no? El intentar rehacer la rueda al final. Entonces, o tiramos hacia la reutilización, ¿no? Como en Oreca, y quizás veamos esto también dentro de poco, esperemos, en supermercados o en casa, deliveries, etcétera. O, pues intentemos analizar también las alternativas que tenemos ahora para hacer un consumo responsable. Totalmente. Además, el agua entre Tetra Brick vemos que además cabrea porque intentan hacer creer comunicativamente que es cartón. Es que es un drama esto, porque claro, al final tenemos estas diferencias, ¿no?, entre la percepción y la realidad. Y claro, si encima como consumidores cada vez estamos recibiendo inputs diferentes, pues es muy difícil tener una información veraz, ¿no? Entonces, si en cada lugar lees una cosa diferente o si de cada marca ves que están tomando decisiones diferentes, esto causa una confusión tremenda. Y lo mismo con el tema del aluminio, ¿no? Al final pensemos que el aluminio, para ser reciclado, tiene que ser fundido. O sea, el consumo energético de esto es mucho mayor que una trituración del plástico para su reciclabilidad. Claro, todo esto es curioso también, que en el momento en el que más información accesible hay, es en el momento también en el que más confusión hay. Sí, sí. De hecho, lo que has dicho antes nos pasa también en el mundo de la nutrición, ¿no? Que parece que ahora mismo se quiere hacer mucho juicio de valor sobre hay alimentos buenos o alimentos malos, que en algunos casos está más que claro. Es decir, al igual que podemos discutir que una pajita de plástico tiene una función superflua y que a lo mejor no es necesario, al igual que la bollería industrial, pues nunca va a ser algo práctico. Pero eso de que algunos alimentos o algunos materiales no siempre sean tan malos como pensamos y que depende el uso,
pues me parece una visión muy, muy interesante. Sí, al final, bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? De si hay alternativas o no. Y antes has puesto un claro ejemplo. Y, por ejemplo, para todo lo que es envase flexible, ¿no? O sea, todo esto es muy difícil. Por eso también hablo de los modelos de consumo, ¿no? Pero los modelos de consumo también es importante, bueno, pues ser realistas, ¿no? Y ser conscientes de que no es lo mismo una visión más a nivel ciudad, a nivel de áreas rurales, a nivel también incluso de las condiciones de cada uno. Entonces, es también importante que pensemos qué target groups hay, ¿no? Eso a nivel empresa, pero a nivel consumidores, ¿dónde nos queremos posicionar? También, en base a las opciones que hay, yo en qué modelo de consumo me quiero posicionar. Quiero dedicar más esfuerzo, buscar tiendas a granel, ir más frecuentemente a hacer la compra para evitar todo ese consumo, ¿no? Porque para intentar preservar el alimento, no sé, y también aquí luego vienen, ¿no? Esos temas de también darse permisos como consumidor. Quiero decir que es imposible hacer todo perfecto y esto es algo que también cuesta entenderlo, pero que quizás empezar con pequeñas cosas, bueno, pues ya es una gran tarea, ¿no? Y es una gran labor. Y simplemente el hecho de ir y comparar lo que es un supermercado con una tienda pequeña, con una tienda a granel, con un comercio de proximidad, pues bueno, igual que pasa con el alimento en sí, ¿no? No es lo mismo algo de kilómetro cero que algo que venga de la otra punta del mundo. Pues al final es esto, intentar llevar los modelos de consumo más sostenibles a todo, el alimento y su envase. Totalmente. Me gusta mucho lo que has dicho de tampoco fustigarnos como consumidores que intentan hacer todo bien, porque a veces se intenta trasladar toda la responsabilidad y que hay momentos de consumo que puede que estés haciendo pues una mayor contribución al medio ambiente si a lo mejor estás reduciendo, se me ocurre, ¿no? La cantidad de yogures que tomas, porque son muchos plásticos pequeños por 125 gramos de producto. Y oye, no te preocupes tanto si un día vas a la playa y te pillas un hummus en el supermercado o unos cherries, porque es ese modelo de consumo de convenience de ese momento. Si en tu día a día estás comprando la fruta fresca de cercanía y a granel, quizás, ¿no? Totalmente, pero para esto yo creo que es eso, que falta ese conocimiento también de saber qué existe en el mercado, ¿no? El otro día me hacían la pregunta, Sofía, ¿qué es mejor? ¿Yogur de vaca en tamaño grande o yogures de soja en tamaño individual? Y yo, bueno, ¿sabes? Que encuentras yogures veganos en tamaño grande, ¿no? También hay. Big pot. A lo bueno, y no a lo semi bueno, malo. Claro. Entonces, bueno, por eso es importante, yo creo que nos fijemos también mucho en las cosas, que últimamente yo creo que lo que ocurre también es que tenemos tantos inputs y también que llevamos un ritmo de vida acelerado y eso hace que tiremos más hacia esos modelos de conveniencia. Entonces, es lógico que cueste un esfuerzo cambiar los hábitos, pero se puede. Yo creo que además, gracias a las legislaciones, cada vez vamos a ver más oportunidades en lugares en los que quizás estamos más habituados a comprar, ¿no? Ahora sabemos que con la nueva ley de residuos y suelos contaminados va a entrar también el nuevo Real Decreto de Envases. Vamos a ver cambios también en los supermercados porque se van a ver obligados a poner sistemas a granel, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que con esto también se haga más accesible y bueno, pues también se intenten minimizar ese uso de plásticos, aunque repito que va a haber para productos que va a ser muy difícil, pero es ahí donde también entra la innovación y hay que ir hacia pues envases más monomateriales, por ejemplo. Hay que quitar quizás también esa parte más de marketing, más de el uso excesivo de tintas, el uso excesivo de etiquetas, etcétera, para minimizar el envase al máximo, ¿no? Y aprovechar los recursos que ya existen también a nivel de reciclabilidad y que hagamos que si, bueno, hay un producto que sí o sí tiene que ir envasado, vale, pero recuperemos el material, ¿no? Sí, y reduzcamos lo que es prescindible a nivel de envases. Genial. Has comentado, Sofía, el tema legislativo, aprender también de otras iniciativas de otros países. Yo me acuerdo cuando vivía en Suecia, ¿no? Cómo los cambios de contexto, por ejemplo, las grandes superficies, ¿no? Los supermercados tenían la recogida de las latas. Era una circularidad súper curiosa porque el supermercado era un punto de recogida de residuos.
además estaba muy, muy premiado porque el consumidor recogía directamente esos 20 céntimos, aproximadamente 20 céntimos, eran Corona Suca, pero además repercutía para beneficio de la población en cuestiones que a veces no te imaginarías, que era la desaparición de residuos persistentes en las ciudades, ¿no? Qué curioso. Totalmente, totalmente. Esto, bueno, yo estuve también viviendo en Suecia y Dinamarca y fue algo que me impactó mucho al principio, ¿no? Porque era como, ostras, encima, claro, yo mi primera vez ahí yo era estudiante, o sea, imagínate, por un lado, el consumo de latas, por otro, el beneficio que tenía, ¿no? Como estudiantes, el recogerlo. Pero te dabas cuenta que al final también era, o sea, exacto, era un beneficio a nivel de la sociedad e incluso a nivel gubernamental. Estamos hablando de evitar limpieza de las calles. Entonces, o sea, yo creo que hay un win-win para todos, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que estos al final son sistemas de depósito, sistemas de recogida selectiva que en nuestro país no existen y que sin duda, bueno, pues favorecerían también la calidad de los materiales. Porque, bueno, al final si tú estás recogiendo un material de manera separada, bueno, al final la calidad de este va a ser mayor porque no se va a ensuciar en un contenedor donde aparecen muchos otros elementos y sobre todo con residuo orgánico y entonces vas a aumentar la calidad de este material. Pero es que además en estos casos estaban las de plástico, pero si recuerdas las de vidrio también se recogían y yo recuerdo un diseño único de las botellas de cerveza. De tal manera que, bueno, son... Estandarizas. Estandarizas y de esta manera también pues se recuperaban y se higienizaban y se volvían a rellenar, ¿no? Y bueno, tú ibas y de hecho las botellas obviamente en el lineal pues no estaban nuevas, estaban rayadas, ¿no? Y ya si te vas a otros países en el que los ciclos parecen infinitos, que casi que ves, ¿no? Las rayas que ya no sabes ni el color que tiene lo de dentro, pero bueno, ya sabes qué producto estás consumiendo también, ¿no? Qué guay, qué guay. Has nombrado, Sofía, que podríamos mejorar en España con la recogida selectiva de residuos. Entiendo que sería una de las prioridades a mejorar de futuro. Veo que también hay un problema, no solo en España, sino a nivel mundial, de la incapacidad que tenemos de recircular el plástico, un porcentaje mínimo, ¿no? Estamos por debajo del 20%, creo recordar, 14, 16 he leído datos. ¿Por qué se recircula tan poco plástico? ¿Y cómo podríamos mejorarlo? Bueno, aquí hay un tema y es que actualmente necesitamos de las certificaciones de seguridad alimentaria para el uso de plástico post-consumo, ¿no? O sea, ciertamente sí que hay un porcentaje de plástico que se recicla, pero después se utiliza para, bueno, pues para aplicaciones muy diferentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que uno de los sectores que mayor plástico consume es el sector alimentación. Además, es un consumo mucho más rápido. O sea, no estamos hablando de hacer un mueble de plástico que te dura 30 años. No, estamos hablando de fabricar el plástico, te bebes tu botella, te abres tu bolsa de patatas y es que en cuestión de 2 días ese plástico ya está fuera otra vez en el contenedor, ¿no? Fuera de circuito. Exacto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que se ha centrado el objetivo o bueno, sí, los intereses, obviamente por temas económicos, porque al final, ahora mismo, por ejemplo, hoy en día el RPET está a un precio igual o incluso superior al PET, que es el plástico más utilizado y es el plástico único que ahora mismo en España se puede utilizar post-consumo. Entonces, ¿qué pasa? Por cuestiones de seguridad, de estabilidad, es ahora mismo el más estudiado y estable, digamos. Eso es el único que ahora mismo tiene esta certificación EFSA. EFSA es la asociación que se dedica, ¿no?, a controlar estos requerimientos y procesos de higienizado para un reciclado mecánico, ojo, que también aquí hay que hacer la diferenciación. Se hizo también un estudio por esta misma asociación para el polietileno de alta densidad, que viene a ser, pues, por ejemplo, las botellas de leche que vemos blancas de plástico rígido, sería este material, ¿no? Pero no hay esta recircularidad, por ejemplo, para este material, ¿no? Si consiguiésemos llegar a esto, yo creo que aumentaría el interés también a nivel económico. Intentaríamos también el recircular otros materiales. Pero el problema también viene por las plantas de selección. O sea, al final hemos utilizado mucho polipropileno, mucho polietileno, mucho incluso poliestireno, las bandejas de Porex para conservar carne, pescado. Todo esto es muy difícil que se recicle porque no ha habido un interés y una inversión, pero también porque después las aplicaciones para las que se usan
tienen un bajo valor, ¿no? O sea, estamos bajo hablando... interés, no le interesa a la industria. Exacto. O sea, hablamos que si, por ejemplo, en el hipotético caso de que esos yogures individuales se llegasen a reciclar, que muchas veces, como sabemos, también se escapan, llegarían a transformarse igual en perchas para X empresas, ¿no? Entonces, el valor de esto, ¿cuál es, no? Lo interesante es que llegásemos a conseguir el mantener los circuitos en su misma cadena, es decir, que consiguiésemos que ese plástico de alimentación siguiese estando en el sector de alimentación. Claro, y que no hubiera que invertir grandes cantidades de energía o de logística en cambiarle el uso, ¿no? Como decías tú con el aluminio. Oye, el aluminio, si tienes que cogerlo, fundirlo en las latas para destinarlo a otra cosa, es mucho más complicado que si se hace un ciclo corto o se dice, mira, vamos a volver a utilizar esto para el mismo fin hasta que sea seguro o estable. Totalmente. Lo que pasa que es esto, para esto tenemos que tener en cuenta que, claro, al final estamos hablando de residuos orgánicos, estamos hablando también de que muchas veces los procesos de almacenaje, logística, etcétera, son largos también, ¿no? Por lo tanto, también se generan más bacterias que tienen que ser sometidas a procesos altos químicos de limpieza, etcétera, y todo esto conlleva un coste alto. Si además no somos capaces ni tan siquiera de recuperar el material por diseño a nivel de volumen, por color, por tintas, ostras, entonces tenemos que mirar también al diseño. Y aquí es donde el ecodiseño juega también una labor fundamental, ¿no? Que sería esas cuestiones de minimalismo que decíamos antes, pero también hay, bueno, cuando decíamos antes de eliminar lo prescindible, ya no era con el tema del branding, la etiqueta y la publicidad, tú misma lo acabas de decir, hasta la propia tinta. Sí, exacto. Incluso hablamos también de sobreenvasado, ¿no? Y de adaptar los tamaños a lo que son, o igual incluso pensar en esos modelos de distribución. O sea, antes, bueno, cuando estábamos hablando, ¿no? Vemos que cada vez también se encuentran paquetes más individuales porque la sociedad cada vez más va más hacia este individualismo, ¿no? No va hacia estas familias más numerosas. Bueno, esto es un problema, ¿no? Porque al final se genera también más envase. ¿Y por qué no distribuirlo en cantidades en las que haya menor cantidad de envase por mayor cantidad de alimento y que después haya una redistribución en tienda, que al final sería replicar los sistemas a granel, ¿no? Sí. Además, vemos que es más envase, pero luego también es además más viajes de mayor número de hogares al punto de distribución. Claro, tienes que ir muchas más veces, muchos más envases, todo individualizado. Esto ya no solo ha pasado en el mundo de los envases, es que ha pasado, por ejemplo, hasta en el mundo del granel. Los calibres de, por ejemplo, melones y sandías han tenido que adaptarse a las familias más pequeñas, de casi monoparentales o de 2 miembros únicamente. Es curioso, ¿no? Sí, totalmente. Comentabas antes un tema que te escuché una vez, Sofía, cuando nos conocimos en persona ahí en Barcelona. Me gustó cuando dijiste el tema que habías visto creo que era en Alemania o en Holanda, no estoy seguro, los proyectos que había de reciclaje, por ejemplo, en la industria de las bebidas, concretamente en cervezas, que hacían una recircularización muy alta de ciclos y eso, claro, era notorio a nivel estético, pero no implicaba ningún problema para la seguridad alimentaria, pero se notaba, ¿no?, en el envase. Sí, totalmente. Fue en Holanda y fue con el grupo Heineken, que como tú dices, ¿no? O sea, tú ibas al lineal y tú veías las botellas totalmente rayadas porque tenían un número de usos pues alto, ¿no? Entonces, para luchar un poco contra esa parte de marketing o más visual, hicieron toda una campaña de comunicación a nivel más digitalizado, ¿no? Con QRs y demás, en la que tú lo escaneabas y, bueno, veías como la historia de la botella, ¿no? Pues ha estado en King's Day, en no sé qué, ha estado en el festival de tal. Entonces veías un poco como la historia y daba, ¿no?, ese storytelling a la botella. De esta manera aumentaban los ciclos de circularidad, ¿no?, para la reutilización. Pero incluso, bueno, es que al final la tecnología también la utilizamos ahora mismo para muchas cosas, pero realmente también es una manera a nivel de mejorar la usabilidad. Porque, por ejemplo, yo recuerdo en Dinamarca, cuando hacíamos esto que comentábamos de los procesos de ir y devolver las botellas, ibas una a una y, a ver, era un poco engorroso, ¿no? Pero es que he visto que con los años han desarrollado sistemas en los que tú vacías la bolsa, no tocas nada y de manera automática
ya te sale el ticket con tus X euros de descuento para el supermercado, ¿no? ¿Y lo hacían, sabes si lo hacían por peso, por código de barras o...? Con código de barras, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? También cómo se va mejorando todo el tema de usabilidad para al final aumentar esta reciclabilidad al máximo y el retorno al final. Qué guay. Y además es un proyecto muy curioso. A mí me gusta esta clase de proyectos, además de marketing o de comunicación, que le dan la vuelta al asunto, porque a nivel de consumo podría percibirse como que es una pega el, fíjate, una botella muy usada, muy denostada, y le damos la vuelta aquí a la situación y lo convertimos en la botella viajera. Sí. Parece que te involucra, ¿no? Como darle una oportunidad, un ciclo más de vida y bueno, hacerte tu defecto Tu virtud, ¿no? Tu virtud. Muy Tyrion Lannister esto, pero la verdad es que está genial. Ya que estamos hablando un poco de involucrar a consumidores, mi percepción un poco es que parece que a veces nos fijamos en las anécdotas, ¿no? O que no somos capaces de ver, y es normal por toda la desinformación que decías antes, de ver con claridad cómo podemos contribuir a minimizar envases o no minimizar envases. Y una de las amigas que tengo aquí, que es la botella de aluminio, creo que se ha convertido un poco en consumir botellas o consumir tuppers reutilizables, botellas reutilizables, bolsas de tela reutilizables, sin caer en el orden lógico de las R's, que el primero es reducir. Pero nos encontramos que tenemos tote bags, 20 tote bags por persona, 20 bolsas de tela, botellas de aluminio, yo creo que ya tengo 15 y las he ido regalando conforme me las... Y al final es que prácticamente duplicas tu armario en algodón y en aluminio. ¿Cuántas veces hay que utilizar esto para que te amortice a nivel de sostenibilidad? 15 botellas de aluminio. Totalmente. Esto es, bueno, al final es un tema que siempre, bueno, al principio era como recicla, ¿no? O sea, solo recicla. Ahora reutiliza. Bien, pero es lo que tú dices, reduzcamos, ¿no? Es curioso que además ahora vas a los eventos y te regalan, en plan, somos más sostenibles y te regalan una botella y entonces dices, otra botella, otra tote bag. ¿Sabes? Un momento. O sea, podemos, como tú bien dices, pararnos a pensar que ahora ya todo el mundo tiene una botella, ¿no? Igual no hace falta producir más y consumirlas. Otra mochila de congreso. ¿Qué voy a hacer yo con otra mochila de congreso? Totalmente. O sea, creo que... Pero es que volvemos a lo mismo, ¿eh? Tenemos unos hábitos tan insertados en la sociedad que es muy difícil quitarlos. Y tenemos que avanzar hacia la reducción, pero es que, claro, para esto, entonces ya viene el gran melón del decrecimiento y ya aquí nos metemos en otro enjambre, ¿no? Pero es que realmente yo creo que son conversaciones que vamos a ver y que espero que también nuestra generación alcance a ver los efectos a nivel de tangibilidad, ¿eh? Que veamos cómo las empresas son más conscientes, cambian sus modelos de negocio también, ¿no? O sea, ya dejar también de vender tantas cosas, pasar también a modelos más de vender un servicio, o sea, acceso a las cosas. O sea, si tú al final vas a un congreso y en vez de dar una botella a cada uno, tienes un sistema con vasos reutilizables que vas a volver a utilizar en otro congreso, dejarás de fabricar esas botellas, ¿no? Pero claro, aquí es donde entra también la necesidad de cambiar esas mentalidades a nivel de marketing, a nivel de consumidores también. No dejemos también de pensar que los consumidores también trabajamos en empresas y tenemos la responsabilidad de cambiar también las cosas dentro de las empresas. Sí, hay probablemente necesitamos cambios de paradigma que vayan yendo progresivamente. O sea, por ejemplo, la pandemia nos ha traído un cambio de paradigma que no nos esperábamos, rescatando los códigos QR que prácticamente estaban ahí apartados y muriendo, y de pronto nos hemos dado cuenta que qué curioso, ¿no? Cómo se puede reducir una gran cantidad de materiales a todos los niveles. Estoy pensando ferias, congresos, cartas de restaurante, ¿no? De soportes que eran simplemente materiales que soportaban letras. A través de digitalización, totalmente. Si todo el mundo lleva su móvil, ¿no? El otro día me dieron una tarjeta de visita y me dicen, te doy mi tarjeta. Dicen, ¿tú tienes tarjeta? Y digo, no tengo tarjeta, pero ¿qué mundo ya es el de las tarjetas de visita, ¿no? Y creo que va un poco por ahí, ¿no? El reducir. Sí, o sea, también hay que tener, yo creo, cuidado, ¿no? Y ojo con esto, porque a veces pensamos que la digitalización no genera ningún impacto ambiental y realmente, obviamente, la generan. Y ya no solamente por los
objetos que necesitamos, ¿no? A nivel de móviles, ordenadores, etcétera, sino también por todo lo que se necesita a nivel de almacén de base de datos, ¿no? Esto tiene un consumo energético brutal. Pero sin duda, o sea, creo que para algunas cosas, de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que pensar en las aplicaciones y en cómo encontrar ese balance. Analicemos un poco, ¿no? Y veamos cuáles son las alternativas y de aquí, según la aplicación, sin duda, lo que tú has dicho, hay para temas que son tan volátiles como pueden ser congresos y eventos, ¿por qué la necesidad? Pero pasa también con los muebles, pasa con todo. Y especialmente en España, ¿no? Que somos además una sociedad muy acostumbrada a adquirir cosas, a comprar cosas nuevas, a un mercado de segunda mano que no está lo suficientemente en alza. Incluso el consumo de cultura sigue estando muy ligado al libro físico, a las posesiones, al disco físico, el vinilo físico. Sí. Nos cuesta un poco. Bueno, y en general al consumo, porque hasta la parte que has dicho de la R de reducir va muy ligada a consumir un nuevo ítem, ¿no? Es decir, no, voy a ir de sostenible, así que me voy a comprar una nueva botella reutilizable. Sí, incluso pasa como, bueno, no sé, ahora, por ejemplo, también, ¿no? Con la ropa y ves que mucho, bueno, viene de botellas de plástico y entonces ahí ya te explota el cerebro, ¿no? Y dices, pero un momento, pues si la botella de plástico debería volver a ser botella de plástico y ahora lo estáis utilizando para el textil y, bueno, pero entonces eso me permite comprarme una nueva camiseta porque está hecha de plástico reciclado y entonces ya dices, a ver, estáis confundiendo a los consumidores totalmente, ¿no? Igual que antes decíamos, bueno, está bien darse algunos permisos, ¿vale? Sí, pero ojo, ¿no? O sea, yo creo que también es el encontrar el balance entre saber qué es responsabilidad del productor, ¿no? Y qué es responsabilidad del consumidor, porque esto también es todo un tema. Si conseguimos equilibrar la jerarquía de los mensajes, no caeremos en estas paradojas de familias o pacientes que nos hemos encontrado como tirando 20 tuppers de plástico de la cocina. Dice, no, ¿qué es plástico? Y voy a empezar a utilizar y me compro 6 nuevos de vidrio. Y dice, oye, podías haber utilizado todos los tuppers de plástico que tenías. No, totalmente. Pero pasa lo mismo cuando, no sé, hablas de economía circular, de sostenibilidad y la gente te dice, no, pero si yo reciclo, esta es la mítica frase, ¿no? Vale, pero un momento, ¿no? O sea, para empezar, tú separas, no reciclas. Reciclar, luego recicla el reciclador, ¿no? El gestor de residuos. Pero es que además, ojo, porque realmente lo que estás haciendo es seguir consumiendo y ni tan siquiera eres consciente de qué pasa con esto, ¿no? Antes hablábamos de la baja circularidad de ciertos materiales incluso. El reciclaje se ha convertido un poco en la R cómoda, en la R de, oye, no te plantees tu modelo de consumo, porque tú puedes consumir y luego, bueno, se recicla. En el mejor de los casos, ¿eh? Estamos hablando de un consumidor que en el mejor de los casos se para en casa y recicla. Pero claro, eso no hace que te plantees tu modelo de consumo de textil, de comida, de transporte. Vale, vamos, Sofía, me quedaré hablando contigo horas, pero me gustaría, para la gente que nos ha estado escuchando, sí que me gustaría que le mandaras un mensaje relacionado con el uso de los plásticos o un poco, ¿cuál crees tú que es el futuro? ¿Hacia dónde vamos en los materiales alimentarios? ¿Cómo te imaginas el mundo de los envases en el 2030, por ejemplo? Lo ideal, ¿no? Sería llegar a ese residuo cero, lo que significaría que cualquier material que fuera estrictamente necesario para la conservación y preservación de alimentos, fuéramos capaces de volverlo a reinsertar, ¿no? Dentro de la cadena de valor. Entonces, para eso yo animo a ser críticos y porque para llegar hasta ese punto necesitamos ser conscientes antes. Y que no pensemos que una sustitución, por ejemplo, del plástico al cartón es la solución tampoco, porque el cartón en muchas ocasiones quizás lleva un plástico adherido y quizás esto haga que no se recicle y que tampoco hagamos estos esfuerzos hacia demonizar los materiales, sino que realmente veamos, vale, ¿qué necesito? ¿No? Porque al final lo que queremos es consumir el producto. Si yo lo que quiero es consumir este producto, ¿en qué envases soy capaz de encontrarlo? Puedo encontrarlo, la primera sería sin envase, puedo encontrarlo dentro de los envases, cuál es el reutilizable y si no, cuál se va a reciclar, ¿no? Y para esto yo invito de verdad, hay mucha información al respecto, cada vez más, y creo que es importante que seamos conscientes de esto
y que no nos creamos todo lo que nos dicen, ¿no? Que cuando hablan también de compostabilidad, eso, ¿no? Del papel, del cartón, bueno, pues que nos informemos realmente bien. Sí, o biodegradable, ¿no? Hay ciertos términos. Todo es biodegradable si le das suficiente tiempo. Exacto. La cuestión es cuándo y qué efecto va a dejar, ¿no? Nosotros también nos biodegradamos. Completamente, completamente. Bueno, la verdad es que ha sido súper interesante escucharte, Sofía. Invito a toda mi comunidad a que también conozca tu trabajo y le dejaré los enlaces por aquí debajo también del trabajo que hacéis en vuestros proyectos, que hayan podido hacer iniciativas transformadoras, porque, bueno, habéis estado detrás de algunos cambios tangibles que algunas empresas han hecho. Sí, totalmente. De hecho, lo que hacéis es asesorar, ¿no? a ciertas industrias. Sí, exacto. De hecho, precisamente, ¿no? Ayudamos a que este desconocimiento desaparezca e intentamos asesorar a todas las empresas, tanto en packaging como en otros muchos aspectos, pero precisamente en este que estamos hablando, para tener esa visión a corto plazo, sabiendo las infraestructuras que hay, ¿no? Hablamos esto de favorecer para la circularidad, pero también más a largo plazo, para cambiar esos modelos de negocio, ¿no? Hemos hecho proyectos como fue el Rewind, por ejemplo, para pasar a la reutilización de botellas de vino, por ejemplo, ¿no? Hemos implementado modelos hacia la reutilización y también hacia el granel, por ejemplo, con Casa Meller y con otros supermercados, ¿no? Y al final es esto, en el sector alimentación hay mucho por caminar y estamos en ello, ¿no? Intentándolo tangibilizar y también transmitiendo, pues al final, el conocimiento es necesario dentro de las empresas, pero también a los consumidores. Sí. Y sobre todo de aquellas iniciativas que sean muy viables y que no se estén haciendo quizás por pereza o por no habérselo planteado de manera seria. Lo hemos visto recientemente con muchas barquetas, ¿no? De alimentos, de cómo antes eran plástico o como has dicho, incluso, ¿no? el poliespan y ahora estamos viendo cada vez más barquetas de cartón. Sí, totalmente. Y de hecho, aquí hay un tema, por ejemplo, hicimos un proyecto con Eura. Seguro que, en tu comunidad también seréis, es gran conocido, ¿no? En el que al final, claro, ellos querían traspasar esta sostenibilidad a todo, incluyendo el envase. Y a través de una huella de carbono, de hecho, pues se dieron cuenta que estas bandejas que tenían antes de cartón con el plástico separable, si tú no separabas el plástico, no se llegaba a reciclar. Por lo tanto, de nuevo, aquí se está trasladando la responsabilidad al consumidor. Pues decidieron hacer este cambio en base a una cuantificación ambiental para pasar a bandejas de polietileno, el PET, pero de origen reciclado y monomaterial para que fuera reciclable, ¿no? Lo que hablábamos, intentar cerrar el círculo. Y esta parte de tener métricas, pues ayuda también a la toma de decisiones. Fantástico. Pues nos quedamos con ese mensaje para combatir la desinformación, que esté basado en datos, que esté basado en evidencia científica, no caer en esa desinformación. Y creo que tengo la esperanza de que esta entrevista, de que este vídeo ayude a que podamos ver los materiales que estamos en contacto con los alimentos con esa perspectiva, ¿no? Totalmente. Sí, esperemos que, con todo esto llegamos a aumentar, ¿no? Esos ciclos de circularidad. Eso es. Y que valoremos los aspectos positivos, que el hecho de estar en un contexto como España o en un contexto como Europa, que sabemos que hay una seguridad alimentaria que nos garantiza que los materiales, además, tengan unos controles de calidad de migración de materiales, ¿no? Que sean seguros. Eso es, la verdad, un privilegio vivir en Europa. Totalmente. Por eso, si conseguimos que esto se traslade a más materiales, ¿no? Yo creo que aquí el mercado cambiará considerablemente y conseguiremos, desde luego, mantener, ¿no? Esos materiales vivos, por decirlo de alguna manera, mayor tiempo posible. Que así sea y que dentro de poco pues tengamos tanto que el mercado haya cambiado para que el RPET sea más accesible y también haya más materiales acompañando al RPET también. Esperemos que sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Sofía, y nada, nos vemos a la próxima. Muy amable. A ti, Aitor.